Quiero hablarle hoy de cuál es la causa de tu bendición. ¿Cuál es la causa? Dice que José fue llevado a Egipto, fue llevado, vendido por los ismaelitas, comprado por los ismaelitas y llevado a Egipto. Dice el versículo 2 que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José, no con Potifar. Diga conmigo, no con Potifar. Otra vez, diga conmigo, el Señor estaba con José, no con Potifar. Hoy quiero que pensemos en la causa de nuestra bendición. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y dice que vio su amo que el Señor estaba con él, con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Dios prosperaba a José, Dios hacía prosperar todo lo que estaba en la mano de José. El versículo 4 dice que así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Y eso me habla de integridad. Diga conmigo, integridad. Pensemos en José. José, un siervo, un esclavo que estaba en la casa de su amo. Su amo ve que Dios hace prosperar las cosas en la mano de José, pero lo ve con una integridad que es capaz de hacerlo su siervo personal. Y también dice el versículo 4, sigue diciendo que lo hizo mayordomo también sobre su casa. Y dice que entregó en su mano todo lo que poseía. Entonces la naturaleza de José, fíjese, la naturaleza de José no era ser infiel. La naturaleza de José no era ser traidor. La naturaleza de José no era ser malagradecido, sino que su naturaleza era ser fiel. Y el egipcio, ese hombre Potifar, dice que lo hizo su siervo personal. Además de eso, también lo hizo mayordomo sobre su casa. Y dice que este egipcio entregó en su mano todo lo que poseía. Eso me hizo preguntarme, ¿yo encontraría a alguien que administrara bien mi cartera? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Encontraría a alguien que administrara bien mi cartera? Porque el egipcio entregó en mano de José todo lo que poseía. ¿Encontraría yo a alguien que administrara bien mi cartera, que administrara bien mis bienes, o aún que administrara la obra de Dios que Dios me ha encomendado? Bueno, primeramente fue Dios el que soltó, ¿verdad? Y el que miró de alguna manera integridad. Pero cuando pienso en José, en la integridad de José, y pienso en lo que hizo Potifar, de entregar todas las cosas en las manos de José, y pensar en esa integridad que lo llevó a ser mayordomo. El versículo 5 dice que sucedió que desde el tiempo, diga conmigo, desde el tiempo. La Reina Valera del 95 dice desde el momento. Ahora diga conmigo, desde el momento. Hubo un tiempo, o hubo algo que sucedió que marcó un antes y un después. Fue una línea que se trazó. Dice esta versión Américas, sucedió que desde el tiempo o desde el momento en que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Piense, desde el tiempo o desde el momento que lo hizo su mayordomo, Dios bendijo la casa del egipcio. Dios prosperó la casa del egipcio. Ese día que este egipcio decidió ponerlo como mayordomo, su siervo personal, y que entregó todo lo que poseía en sus manos, esa línea marcó un antes y un después. Qué maravilloso, ¿no? Que haya algo, un suceso en la vida que marque un antes y un después. Que marque un cambio, en este caso para bien. Un cambio donde podrían decir desde el momento. Qué palabra tan maravillosa, ¿no? Desde el momento, desde el tiempo, desde el segundo, vamos a decir, desde el minuto o desde el día que pusieron a José como mayordomo, hubo un antes y un después en la casa del egipcio. Él se llenó de bendición, el egipcio se llenó de bendición. Por eso le dije que la palabra hoy es, ¿cuál es la causa de tu bendición? Y desde ese tiempo el Señor bendijo a la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo.
Esta versión del 95, Reina Valera del 95, dice: desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. Ahora, versículo 6 dice que así que todo lo que poseía, versículo 6, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada. Qué vida tan chévere, dicen por ahí. No preocuparse de nada. Poner todo en las manos de alguien y confiar en que las cosas van a salir bien, y además en las manos de Él prosperan más que en las mías todavía. Es un descanso. Diga conmigo, un descanso. Yo no sé si usted está cansado, pero la Biblia dice el Señor Jesús: venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y a veces estamos cansados. ¿Sabe por qué nos cansamos? Porque cuidamos de todo. Cuidamos de todos los detalles, y eso nos lleva a un cansancio. Pero si pudiera encontrar a alguien, como les dije, a alguien que pudiera confiarle mi cartera y sé que la va a administrar bien. Si pudiera encontrar a alguien que le pudiera confiar mis bienes, todos mis bienes en su mano, y haría una buena administración. O aún, me atrevo a decir, encontraría a alguien en quien pudiera poner en sus manos la obra de Dios que Dios me ha encomendado, y saber que todo va a estar bien. Desde ese momento cambió la vida en la vida del Potifar. Y Potifar dejó en las manos de José todo lo que poseía. Él no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía o del pan que ponía en su boca. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Ahí se nos parecemos, yo creo, pero lo demás también, ¿verdad? En la integridad. Versículo 7. Qué bueno que no les hizo gracia. Si hubieran reído, me hubiera enojado, hermano. He dicho: sí, pastor, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero como es verdad, no le hizo gracia. Versículo 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Entonces ahí veo un ataque. Y siempre hemos mirado que vio un ataque sobre la vida de José. Sin embargo, yo veo también que el ataque vino sobre la vida de Potifar y sobre la casa de Potifar. Diga conmigo: un ataque. O sea que si tú estás bien, económicamente, bien emocionalmente, bien en la salud, bien en la organización en que te mueves, puede ser que haya un ataque, y el ataque siempre viene por el lado que menos lo esperas. A veces estamos cuidando la puerta y el ladrón se mete por el techo, mi hermano. O a veces estamos cuidando el techo, todo, y no me doy cuenta que al ladrón hasta le abro la puerta para que pase con toda la confianza. Hubo un ataque a la vida de Potifar, porque el que estaba en prosperidad era Potifar. El que desde el momento en que José fue mayordomo de su casa, estuvo en prosperidad, fue Potifar. Y el ataque vino sobre la casa de Potifar, directamente sobre Potifar, a través de José y por medio de su mujer. Ella fue la que se prestó para ello. Dice el versículo 11: sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo, versículo 11, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, dice que el versículo 16, que ella dejó, versículo 16, que ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Versículo 17, entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y entonces la prosperidad de Potifar obviamente está puesta a prueba. Diga conmigo: puesta a prueba. Dios a veces permite que nuestro bienestar se ponga a prueba, y se ponga a prueba con nuestra integridad. Y el versículo 19 dice que cuando él escuchó estas palabras de su mujer, dice que cuando le dijo eso, él se encendió en ira. Cuando la prosperidad de Potifar fue puesta a prueba, fíjese que Potifar cooperó para su propio estancamiento. Quiero que piense en la vida de Potifar. Potifar cooperó para su propio estancamiento. Qué bueno y qué maravilloso es ir, hermano, hacia adelante. A mí me gusta cuando el Señor dice: yo voy delante de ti y voy abriendo brecha, y nada ni nadie te puede detener. Qué maravilloso. Pero puede ser que el que pueda hacer que yo me detenga sea yo mismo. Y Potifar cooperó para su propio estancamiento.
Él no entendió que era un ataque a su prosperidad. Él no alcanzó a mirar que él estaba siendo próspero a través de la vida de José y que algo se podía levantar que atacara su prosperidad, y quizás él se cuidaba de medio mundo, incluyendo a José, pero no se cuidaba de su mujer. Y su mujer se prestó, y Potifar cooperó para su propio estancamiento, para que él no avanzara. Mire qué tremendo es no avanzar. Qué tremendo es estar estancado. Qué tremendo es decir, bueno, tengo 5, 10, 15, 20 años que no he caminado. Y quizás no lo diga el hombre, pero tal vez lo diga Dios. Como cuando alguien le dice a Dios, Señor, tengo 5 años esperándote a ti, Señor. Y él dice, tengo 5 años esperándote yo a ti. Y no darse cuenta que ha habido un estancamiento. Y Potifar cooperó para su propio estancamiento. Yo quiero decirte que Dios te quiere próspero, mi hermano. Y Dios te quiere bendecido. Y Dios quiere que vayas hacia adelante. Pero es muy probable que haya un ataque. Y el ataque venga por donde menos te lo imagines. Y por eso debes de estar en comunión con Dios. Analizar todas las cosas. Y pesarse a uno mismo. En este caso, Potifar. Dice que su ira se encendió, dice el versículo 19. Dice que el versículo 20, que entonces el amo de José lo tomó, lo echó en la cárcel. Diga conmigo, lo echó en la cárcel. ¿Sabe qué pasó? Potifar se deshizo de la bendición. Así de fácil y así de sencillo, Potifar se deshizo de la bendición. Ni cuenta se dio a qué horas él solo se deshizo de la bendición. Dice que lo puso en la cárcel, en el lugar donde se encontraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Entonces, deshacerse de la bendición y la prosperidad de la casa. Lo más seguro es que la bendición y la prosperidad de tu casa nadie te la quita. Diga conmigo, nadie me la quita. Pero puede ser que yo me deshaga de ella por un mal pensamiento, por no analizar las cosas a la manera de Dios. Quizás Potifar debería haber dicho, esperemos un tiempo. Vamos a ver si Dios sigue prosperando las cosas en las manos de José. Y si sigue prosperando las cosas en las manos de José, seguramente que es mi mujer la que está levantando falsos. Seguramente que es ella la que trae algo. Y entonces Potifar, sin darse cuenta, se deshizo de la bendición, se deshizo de la prosperidad que estaba en su casa. Versículo 21 dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. La bendición se fue a la cárcel. Ahora en la cárcel habría prosperidad. En lugar de que la prosperidad estuviera en la casa de Potifar, ahora estaría en la cárcel. Y Potifar dejó ir la bendición. Llega a la cárcel, el versículo 22 dice que el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Primero era Potifar el que descansaba. Primero era Potifar el que no se preocupaba de nada excepto del pan que se llevaba a la boca. Él era el que estaba descansado. Potifar se podía ir de vacaciones, mi hermano. Se podía ir a la playa con un coco frío, descansar y solamente regresar y ver que todo estaba bien. Esa era su bendición de Potifar. Potifar se le olvidó de lo que él vivía antes de que José llegara. Antes de que José estuviera. Y entonces, cuando la bendición se va a la cárcel, ahora ya no es Potifar el que descansa, ahora es el carcelero. Al carcelero le llegó. Yo no sé si el carcelero estaba orando en su casa diciendo, Señor, ayúdame, ya no aguanto, Señor, yo necesito ayuda. Pero le mandaron a José. Diga conmigo, le mandaron a José. Yo le doy gracias a Dios que yo solamente tengo buenas ovejas, mi hermano. No dijeron amén. Yo doy gracias a Dios que yo solamente tengo buenas ovejas. Mis ojos lo han mirado. A veces hay dos allá afuera. Uno sale para acá y el otro no. Y si me hubieran dado a escoger, yo hubiera escogido el que se vino, hermano. Este apoya, ayuda, no es tacaño, bendice. Y aquel que se fue para otro lugar es tacaño como él solo, mi hermano. Con sus problemas y medio que tiene. Por eso yo digo que yo solamente tengo buenas ovejas, hermano. Porque Dios es el que las trae.
Y ahí con Potifar, mira, a Potifar Dios se lo había llevado para que la casa de Potifar fuera próspera. Pero cuando Potifar eligió deshacerse de la bendición sin darse cuenta, ahora la bendición va a la cárcel. Ahora el que va a descansar es el carcelero. Yo quiero estar bien. Es como el que tiene una buena esposa y por X razón la pierde. Aquí no hay nadie, por eso lo digo sin temor, por tonto la perdió. Y aquella le llegó a otro allá y ahora aquel es el que está bien ahora. Ahora aquel es el que come calientito, duerme calientito y la pasa bien, mi hermano. Y el otro, ahora tiene que levantarse a cocinarse él solo y a vivir solo porque no supo aprovechar lo que tenía. No les hace mucha gracia, ¿verdad? Pero es una realidad. Es una realidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Potifar? Pues porque la bendición la tenía él. Repito, nadie te quita tu bendición a menos de que tú te deshagas de ella. A menos de que tú digas, no, yo... ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Potifar? Se enojó, ardió en ira, dejó que sus emociones lo controlaran y entonces se deshizo de la bendición. Ahora, dice el versículo 23 que el carcelero descansaba. Él no se preocupaba por nada. Y dice la última parte que el Señor estaba con él, con José, y todo lo que él emprendía, y el Señor lo hacía prosperar. Ahora, vaya conmigo a 2 de Samuel, porque yo quiero que miremos de dónde viene nuestra bendición. ¿De dónde viene nuestra bendición? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen por ahí. Dios habló en Oseas y aquella mujer infiel que representaba a Israel en esa alegoría, dijo Dios, ella no sabía que yo era el que le daba el oro, la plata y todo lo bueno que ella tenía y lo prodigaba con sus amantes allá afuera. Lo gastaba con sus amantes. Pero dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. Pero qué tremendo no darse cuenta de la bendición. Yo estoy bendecido, mi hermano. Yo estoy bendecido. Y quiero darme cuenta de la bendición. Y quiero saber, Señor, tú me has bendecido. Cada oveja que Dios me trae es una bendición, mi hermano. Yo doy gracias, que tal vez alguien piense, cada oveja que llega es un problema. No, cada oveja que llega es una bendición, mi hermano. Es una bendición, es una ayuda. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí que soy el pastor de esta iglesia? Que descanse como Potifar, descansado, como el carcelero. Que diga, hay personas que hacen las cosas. Hay personas que se encargan de cada área. No tengo que preocuparme. Tengo a bendecida a la congregación. Estamos en abundancia. No tenemos problemas. Pero cuando alguien se olvida de dónde viene la bendición, puede ser que se deshaga de la bendición sin darse cuenta. Dice 2 de Samuel capítulo 6, versículo 2, que David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Diga conmigo, que está sobre los querubines. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que Dios no está en el arca, sino que los querubines están sobre el arca. Y Dios está sobre los querubines. Ahí hablaba el Señor, ahí se aparecía. El arca contenía las tablas, contenía el maná y contenía la vara de Aarón que había reverdecido, que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Dios estaba sobre todo ello. Y entonces David decide que hay que subir el arca de Dios. Hay que atraer la bendición hacia nosotros. Y el versículo 3 dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que lo pudiera llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y dice que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Pusieron el arca sobre un carro nuevo, ya hemos hablado de esto, de una moda nueva que Dios no había dicho, que Dios no había dado instrucciones. Quisieron hacerlo a su manera. Quisieron traerlo a la manera de los filisteos. Los filisteos eran los que llevaban sus dioses y sus ídolos en carretas. Por eso cuando los filisteos regresaron el arca a Israel, después de que los atribuló en sus ciudades, dice que lo subieron sobre una
sobre una carreta y se lo pegaron a unas vacas paridas, amarraron los becerros de las vacas y mandaron las vacas por delante y dijeron: si las vacas se van, aún con los becerros, sus hijos acá, es que Dios fue el que nos trajo todo este mal que vivimos por tener su arca en la tierra de los filisteos. Y dice la Biblia que las vacas se fueron bramando por sus hijos, pero ellas no podían detenerse, porque era Dios el que lo estaba haciendo. La moda filistea era subir el arca del pacto sobre bueyes, sobre carretas. Y ellos lo hicieron de esa manera. Dice el versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y dice que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, que eran levitas, ellos guiaban el carro nuevo. Lo hicieron de una manera que Dios no había dicho. Versículo 4. Y lo llevaron en el arca de Dios, con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Un error que cometió David es que David le confió el arca a levitas. A levitas que no conocían a Dios, que no conocían la presencia de Dios y que no conocían cómo hacer las cosas para Dios. A veces los pastores no soltamos la charola tan fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque no se hacen bien las cosas. Porque a veces se quieren hacer cosas de mala manera. Y entonces David le confió a los levitas. Levitas que no conocían a Dios. ¿Qué hacía David? Versículo 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos. Entonces lo que hacía David era regocijarse, pero los levitas eran los encargados. Y no era la manera. Los levitas eran los encargados. David dijo: voy a dejar esto en el cuidado de los levitas. Pero esos levitas no tenían la bendición que tenía José. Por eso, antes de soltar las cosas, uno quiere mirar. Uno como pastor, yo como pastor, antes de soltar las cosas, quiero mirar si funcionan, si trabajan, si estamos mejor que antes, si el grupo de alabanza va creciendo, si el grupo de mujeres va aumentando, o vamos hacia atrás, o vamos hacia abajo. En lugar de ir ganando, vamos perdiendo, porque a veces se pueden confiar áreas a personas que no están preparadas, que no conocen a Dios, que no pueden hacer caminar las cosas a la manera de Dios. Y entonces dice aquí que David se regocijaba, pero los levitas obviamente eran los encargados. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, era levita Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Y ahí se le llamó el quebrantamiento de Usa. ¿Por qué? Porque él no supo que no tenía que extender su mano directamente hacia el arca de Dios, sino que Dios había dado unas barras para que los levitas llevaran sobre sus hombros, ellos, no la carreta y no el carro nuevo, ellos el arca del pacto sobre sus hombros. Cuando alguien aprenda a llevarle el arca de Dios y la presencia de Dios, esa persona va a ser bendecida. Va a haber libertad, va a haber bendición, va a fluir las cosas en Dios. Pero aquí Usa extendió su mano y agarró el arca del pacto, y dice que Dios lo hirió por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Versículo 8. Entonces David se enojó. Lo que le pasó a David, se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, o el quebrantamiento de Usa, hasta el día de hoy. Versículo 9 dice que David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no la quiso trasladar. No quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. David dejó ir la bendición y dejó ir la prosperidad que Dios tenía para él. No porque Dios no quisiera la prosperidad de David. Diga conmigo: Dios sí quiere mi prosperidad. Otra vez: Dios sí quiere mi prosperidad. No es que Dios no quisiera la prosperidad de David, sino que David no supo cómo llevar la prosperidad de Dios sobre su vida. David tenía que estar a cargo. A mí me bendijo una enseñanza, lo voy a repetir, me bendijo una enseñanza que el apóstol Otto dio en el año 99, 2000, creo que 2000, año 2000.
Fui con mi pastor a un retiro de pastores, Lake Tahoe, pues está en la línea de Nevada y California, ya ni sé si es Nevada, perdón, es Nevada. Pero está en la línea de Nevada y California. Ahí tuvimos enseñanza. Y él nos enseñó ese día. Nos enseñó cómo él, cuando empezó en la iglesia, en el ministerio, los ancianos eran los que controlaban las finanzas y básicamente los ancianos controlaban la iglesia. Y los ancianos, cuando él necesitaba dinero, tenía que hablar con los ancianos y decirles: mira, necesito esto para comprar sillas, para comprar pintura, necesito esto, necesito dinero. Y ya los ancianos hacían su reunión y ellos eran los que aprobaban si le daban o no le daban al pastor. Dijo: hasta que Dios me habló. Porque yo le decía al Señor: Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice la iglesia. Señor, prospera la iglesia. Y el Señor me habló. Me dijo: no me pidas que prospere la iglesia mientras no seas tú el que tiene el control de todas las cosas en la iglesia. Porque el que yo llamé no fue a ellos, fue a ti. Y entonces él dice que empezó a enseñarles a los ancianos. No les quitó la charola, sino que les empezó a enseñar: mire, hermanos, esta es la voluntad de Dios y aquí está en la palabra de Dios. Ellos aceptaron, reconocieron que esa era la realidad, le entregaron todo y el Señor empezó a prosperar la iglesia. Y a mí me bendijo. Por eso yo desde el primer día que empecé de pastor, yo he estado bien, mi hermano. Porque entendí eso, que al que llama a Dios es a uno. Y que Dios sí quiere prosperar. Dios sí, otra vez diga conmigo: Dios sí me quiere prosperar. Pero tengo que atraer las cosas a la manera del Señor. Y entonces David, cuando no hizo las cosas a la manera del Señor, cuando no era él directamente el que estaba a cargo de todas las cosas, se hicieron las cosas mal. Usa murió, David se enojó y dijo: no puedo traer la bendición conmigo, no puedo traerla a mi casa. ¿Cómo la voy a llevar a Jerusalén conmigo? Y él también dejó ir la bendición. Dice ese versículo 9: David tuvo temor, no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Versículo 11: por 3 meses, ¿estamos ahí? Versículo 11: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Entonces la bendición, al igual que con Potifar, se fue a otro lado. David no pudo traerla hacia él y estuvo 3 meses en la casa de Obed Edom Geteo. ¿Saben que Obed Edom Geteo, hay otra versión? ¿Cuál es esa versión? No recuerdo cuál es la versión, quizás la 1909. Dice: Obed Edom, oriundo de Gat. Eso es lo que dice, oriundo de Gat. Eso quiere decir que Obed Edom ni siquiera era israelita, era filisteo, era de Gat, G-A-T, no G-A-D, porque Gat con D es ciudad de Israel, pero Gat con T, G-A-T, eso es filistea. Entonces él era un filisteo convertido obviamente al Dios de Israel y que quería servirle a Dios. Y Dios miró a Obed Edom como él sí amaba la presencia del Señor. Y al amar la presencia del Señor, Dios empezó a bendecir la casa de Obed Edom. Y le avisaron a David, dice el versículo 12, que se le dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que le pertenece. Diga conmigo: todo lo que le pertenece. O sea, así como Potifar dice que Dios bendijo lo que estaba en la casa y lo que estaba en el campo. Porque Dios sabe lo que es tuyo, mi hermano. O sea, puede ser que tú tengas inversiones allá en Wall Street, allá posiblemente, y Dios sabe que son tuyas. Y Dios puede prosperarlas. Todo lo que te pertenece, todo lo que es tuyo, Dios puede prosperarlo. Y entonces dice que le dijeron a David que el Señor había bendecido la casa de Obed Edom y había bendecido todo lo que le pertenece, pero ahí dice la causa. Diga conmigo: la causa. ¿Qué era la causa de que la casa de Potifar era bendecida? José. Él era la causa. ¿Cuál era la causa que la casa de Obed Edom era bendecida? El arca. Era lo que llevaba la bendición. Ahora Potifar se deshizo de la bendición. Yo cuando estaba viendo esto el día de ayer, estaba leyendo y estaba viendo, dije: nunca había mirado esto. Que Potifar no supo ni por dónde le entró el problema siquiera. No metió ni las manos siquiera, hermano. Alguien en el mundo espiritual dijo: le vamos a quitar la bendición a Potifar. Y él mismo cooperó.
Él mismo cooperó para su propio estancamiento. Ahora dice el versículo 12 que cuando le avisaron a David, dice que entonces David fue, diga conmigo, David fue, y entonces piensen algo, hay que arreglar las cosas. Diga conmigo, hay que arreglar las cosas. Porque Potifar podía arreglarlas, ¿no? Decir, mira, desde el momento que José llegó a mi casa, miren lo que pasó. Y desde el momento que saqué a José de mi casa, miren lo que pasó. Y entonces él podía ir a la cárcel y decir, ¿sabes qué? No estoy seguro que tú seas el culpable completamente y no es correcto que te meta a la cárcel sin estar seguro. Vuelve a mi casa y vuelve a ser mi mayordomo otra vez. Y hubiera recuperado la bendición. Por eso le dije que dijera arreglar las cosas. Hay que arreglarlas. Si eres una persona dada a arreglar las cosas, qué bueno. Pero fíjense que en el caso de Saulo de Tarso, hasta que Dios le habló y le dijo el Señor Jesús, Pablo, ¿por qué me persigue? Le dice, dura cosa te es dar topes contra el aguijón. El aguijón es un pico de hierro con pico, hermano, y ahí estaba. Aquel dándose golpes contra ese pico, ya se había herido y completamente, ya Saulo de Tarso estaba mal. Pero él seguía enfrente dándose golpes. Pero qué bueno cuando podemos enmendar, cuando podemos arreglar. Cuando digo, sí, yo tengo que arreglar esto, yo tengo que ver a qué horas dejé ir mi bendición. Y entonces dice que David fue. Otra vez conmigo, David fue. Que me gusta que alguien arregle las cosas. David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Versículo 13. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él, David, diga conmigo, David, él sacrificó un buey y un carnero cebada. Ahora era David el encargado. Ahora no solo se regocijaba, sino que era realmente el encargado del arca del pacto y con los levitas a su servicio de él. Dios dice, así se hacen las cosas. Diga conmigo, así se hacen las cosas. Mire, si tú eres cabeza de hogar, tú eres el encargado. En tu casa tú eres el encargado. Tú eres el que dejas pasar o no dejas pasar. O dices, no, es que mi mujer, es que ella se enoja. Ahora, si es una hija de Dios, que honra a Dios y que busca a Dios, te va a apoyar y te va a ayudar. Amén. Pero si es como la de Potifar, que solamente cuando le conviene. Mire, la mujer es una bendición tremenda, mi hermano. No me tome por machista, pero de cualquier manera, pues ella me conoce de cualquier manera. ¿Para qué le buscamos más, verdad? No me tome por machista, pero hay mujeres que son una bendición en el momento correcto, pero en otro no. Dijo un hombre, dijo, las mujeres son tan tremenda bendición que no sé dónde estuviéramos sin ellas, dijo. Y dijo el otro, yo sí sé dónde estuviéramos, en el huerto del Edén. Allí estuviéramos si no fuera por la mujer. Creo que tiene razón, ¿verdad? La mujer es una tremenda bendición. No te dejes quedar soltero tampoco, porque estar soltero es peor todavía, ¿verdad? La mujer es una tremenda bendición, mucha bendición. Pero en el caso de Potifar tenía que darse cuenta cuál es el problema. Y David, ahora él estaba a cargo, no los levitas. Los levitas estaban ahora al servicio de David. Y David sacrificó el buey y el carnero. Versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Ahora no le importaba a David lo que dijeran de él. No, es que hasta se cree sacerdote ahora David, fíjese. Claro, danzando con un efod de lino, con algo que era distinción de realeza y de sacerdocio. Porque ahora él estaba a cargo, ahora a él no le interesaba lo que los demás dijeran. Él dice, yo estoy a cargo, Dios me puso y ahora vamos a alabar a Dios y vamos a glorificar al Señor. Y dice ahí, dice que hicieron subir el arca del pacto, el arca del Señor, con aclamación y trompeta y sonido de trompeta. Versículo 17. Dice que metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. ¿Qué quiere decir eso?
que ahora la bendición vuelve a David y vuelve al pueblo de Dios. ¿Cuántos queremos estar en bendición? Pero tenemos que honrar a Dios. Y tenemos que decirle, Señor, gracias, Señor. Y yo sí quiero reconocer de dónde viene mi bendición. ¿Por causa de qué estoy bendecido? ¿Cuál es la razón que estoy bendecido? Obviamente porque Cristo Jesús murió por mis pecados y porque Él es mi Señor. Amén. Por eso les decía del versículo de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor. Y esa palabra Señor es la palabra kurios. Y la palabra kurios quiere decir supremo en autoridad. No quiere decir otra cosa. Quiere decir supremo en autoridad. Entonces quiere decir que si confesares a Jesús como tu suprema autoridad, le confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Tú eres el encargado de atraer la bendición sobre tu vida y de mirar por causa de qué o de quién viene la bendición sobre tu vida. Y dice ahí que cuando Él ofrece esas ofrendas de paz, dice el versículo 18, cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo. Ahora hay bendición. Bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos creen que la bendición en el nombre del Señor sí funciona? Yo creo que sí funciona. Porque no es en otro nombre, es en el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, el que sí quiere bendecirte, el que sí quiere prosperarte. Versículo 19 dice que después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Y eso es símbolo de la bendición y símbolo de la prosperidad que Dios da. Diga conmigo, Dios ya me dio. Fíjense que David está diciendo, hay que traer la bendición para acá, a nuestra casa. Sí la perdí, sí la dejé ir, sí yo solo la entregué. Yo solo dije, no la voy a traer, hay que llevarla a otro lado. Pero cuando vio que aquel estaba siendo bendecido, dijo, esa bendición es mía, no es de él. ¿Qué es lo que debería de haber dicho Potifar cuando miró que el carcelero estaba en bendición? Cuando se dio cuenta que el carcelero ahora sí llegaba tarde, mire. Él llegaba ya a las 10, 11 de la mañana a la cárcel a mirar que todo estuviera bien. A las 2 de la tarde le hablaba por teléfono a su mujer, le decía, ya voy a comer, prepara la comida, ya voy para allá. Y llegaba a comer y la mujer le decía, bueno, ¿y ahora qué te pasa a ti? Oh, es que tengo a José en la cárcel. Ese chavo sí es pila, la verdad, y es íntegro. Y todo lo que hace prospera en su mano. Si Potifar no quiere la bendición, hay un carcelero que sí la quiere. Siempre hay alguien que la quiere. Si no quiere la bendición, siempre hay alguien que sí la quiere. Mire, yo una vez hace muchos años, hace unos 15 años, por lo menos 15 años, más tal vez, tuve un sueño. Y en ese sueño estaba yo aquí en la iglesia. Y la iglesia, aquí adentro estaban las sillas casi vacías. Había ¿qué serían? Unas 5 personas, 7 personas aquí adentro. Y afuera había una línea, en esa puerta de vidrio había una línea, pero hasta la casa del vecino, hermano, de gente. Y entonces yo salí y yo dije, si toda esta gente supiera que adentro está vacío y que sí pueden pasar, pero los que están en la puerta no los dejan pasar. Los que están en la puerta ahí, los primeros de la línea, ellos sí saben que está vacío adentro, pero ellos no quieren pasar. Y los que están atrás de ellos creen que adentro ya está lleno, que por eso ellos no pueden pasar. Yo dije, si ellos supieran, en mi sueño dije, si ellos supieran que adentro sí hay lugar, pero no pasan porque piensan que está lleno. Y los de la puerta les están impidiendo. ¿Sabe, mi hermano? Si alguien no quiere la bendición, alguien más la va a querer. Alguien más va a querer la bendición. Y entonces Potifar la pierde y va al carcelero. Pero cuando David se da cuenta que dejó ir la bendición y que otro la tenía, dijo, no, esa es mía. Yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces dice que en el símbolo de la bendición le reparte a todo Israel, les reparte una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Y el pueblo se fue cada uno a su casa. Versículo 20. Aquí está otra mujer otra vez. Dios bendiga a las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Porque las de aquí a este lugar son dóciles, obedientes. Son una bendición, hermano. Amén. Dios bendiga a las mujeres porque son una bendición.
Pero aquí está otra en la Biblia. Aparte de la de Potifar, está una mujer llamada Mical, dice el versículo 20, que al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical, dijo: eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Versículo 22. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Entonces, mujeres que ahuyentan la bendición de su propia casa. Fíjese que la Biblia dice, quizás es Proverbios 14, 12, donde dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Estará ahí? Voy a ser sincero con usted, hace años que no leo ese versículo. Proverbios 14, 12, ¿será? No, 14, 12 dice que hay un camino que le parece bien al hombre, pero al final es camino de muerte, creo yo que eso dice. Son versículos que 14, 12. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, el versículo 1 dice, 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Ahora, fíjese que la mujer de Potifar, ella fue la que ahuyentó la bendición de la casa de Potifar. Mical estaba tomando una actitud de que ella estaba ahuyentando la bendición de su casa. Por eso, fíjese que cuando una mujer ahuyenta la bendición de su casa, realmente es tontita la mujer. Porque a la que van a pasar a traer va a ser a ella. Son los bienes de ella. Es el bienestar de ella. Porque Dios quiere buena salud para todos. Para el hombre y para la mujer. Amén. Pero si se va la bendición de la casa, la tribulación va a llegar para todos en la casa. Por eso la mujer también debe de ser viva para eso. También debe decir, mira, estaba pensando hacer esto, pero no, esto va a traer maldición sobre la casa. Mical, dice que Mical le reclamó a David, pero David dijo, fue por el Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor. Y le dice, seré estimado menos ante ti, aún ante mis ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Dice ahí el capítulo 6 de 2 de Samuel, versículo 23. 2 de Samuel 6, 23, sigue diciendo. Porque el versículo 22, es que mi esposa me reclama que les digo que regresemos al lugar en que estábamos, pero no les dije en qué libro. Le dije, pues ya les había dicho al principio. Dice, no, pero se nos olvidó. Se nos olvidó. 2 de Samuel 6. Versículo 22 dice, seré estimado menos que esto y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Versículo 23, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces son mujeres que ahuyentan la bendición de su casa. Y eso me hizo preguntarme a mí, ¿cómo le iría a la mujer de Potifar después? Si a esta ya no hubo fruto en su vida, se secó. Se secó, ya no pudo producir, ya estaba sin fruto, ya no tuvo hijos por el resto de su vida. Fue sin hijos, pero ¿cómo le iría a la mujer de Potifar? Por ahuyentar la bendición de su casa. Yo creo que nuestras esposas son una tremenda bendición porque ellas atraen la bendición a nuestra casa. Porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Ahora, vuelva conmigo a Génesis 41. Porque quiero decirle que lo que Potifar no arregló, Dios lo arregló. Lo que Potifar no arregló, Dios lo arregló, solamente que ya no incluyó a Potifar. Potifar se la perdió. Potifar fue el que perdió la bendición. Porque David sí lo arregló. David sí dijo, no, esa bendición es mía. Y fue a traer el arca. Y sacrificó. Y se regocijó. Y trajo la bendición. Pero lo que Potifar no arregló, Dios lo arregló. Dice Génesis 41:1. Aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Dice el versículo 2.
Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto, dice que esas vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y entonces Faraón despertó. Es el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Versículo 5. Se quedó dormido y soñó por segunda vez, y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y entonces Faraón despertó, y aquí era un sueño. Y entonces ahí está el problema, el asunto, no el problema, sino el asunto donde Dios va a restaurar lo que Potifar no arregló. Dice el versículo 28. Versículo 28 dice: esto es lo que ha dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 29, 41, 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después de ellos vendrán 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. Y entonces está el consejo: ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Sabe, mi hermano? José nació para ser de bendición. Diga conmigo: nació para ser de bendición. Hay cosas que debemos de mirar dónde está la bendición. José nació para ser de bendición. Los 7 años de abundancia eran bendición, pero los 7 años de escasez también eran bendición. ¿Por qué? Porque era el tiempo cuando Egipto sobresaldría, cuando José sobresaldría. Y entonces dice el versículo 38 que Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Lo que quiero decirte es que lo que Potifar no arregló, Dios lo arregló, pero ya no incluyó a Potifar. Y entonces ponen a José, versículo 40: tú estarás sobre mi casa, sobre todo mi pueblo, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Entonces Faraón tomó la bendición que Potifar dejó ir. Faraón tomó la bendición que Potifar dejó ir. Y Faraón y su pueblo prosperaron gracias a la bendición que supo reconocer y que supo mantenerla en su casa. Faraón tomó la bendición que Potifar dejó ir. ¿Sabes? Dios tiene bendiciones para ti, mi hermano. Y hay que reconocerlas. Y hay que ver: Señor, ¿dónde está mi bendición, Señor? Yo quiero ver cuál es la causa que yo soy bendecido. ¿Cuál es la razón que yo soy bendecido? Ese lunes estuvimos en la iglesia central, y el apóstol otra vez nos enseñó lo mismo que yo enseño aquí. Lo mismo. Quizás sea muy atrevido a decir, pero ya lo he dicho, por lo menos de chanza o de relajo. Ya no sé si es él el que predica lo que yo predico, o yo predico lo que él predica, pero siempre que voy allá predica siempre lo mismo, enseña siempre lo mismo que yo enseño aquí. Y le dije a los hermanos que fueron conmigo, les dije: ¿saben que allí hay pastores que se quedaron en cero completamente? Escuchan, con todo respeto a ellos, escuchan, dicen amén, mueven la cabeza, regresan a su iglesia a lo mismo que estaban otra vez. Quedan en cero. No entienden la prosperidad, no entienden la bendición. Nos enseñaron del escudo de la fe. Nos enseñaron cómo la fe es la que me hace caminar en victoria y en prosperidad. Y cómo Dios quiere que yo camine en bendición y en prosperidad. Y cómo la fe se usa. La fe es una herramienta para usar. Dijo el apóstol, mi mujer me dice: tú eres un predicador de fe.
Yo también me considero un predicador de fe, obviamente. Pero le dije a los hermanos que me acompañaron, le dije, bueno, fue el hermano Trin y la hermana María, me acompañaron esa vez, gracias a Dios. Y les dije, ¿saben? Ahí hay pastores que no entendieron. Ellos van, escuchan, dicen amén, mueven la cabeza, regresan a su iglesia en las mismas. Ellos no supieron ni de qué se trató el asunto siquiera. Porque yo debo de atraer la bendición y debo de ver dónde está la bendición. Y debo de atesorar la bendición. Yo sí quiero la bendición. Yo declaro que yo sí seré próspero todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A mí se me abrirán puertas de bendición donde quiera que yo vaya. Pero hay ataques a la bendición. Yo lo que quiero decirte en esta tarde es que hubo un ataque contra la prosperidad de Potifar. Hubo un ataque contra esa prosperidad. Y él no supo ni por dónde le llegó el ataque siquiera. Nunca se imaginó. No fue tanto contra José, fue contra la prosperidad de Potifar, porque él era el que estaba próspero, él era el que estaba descansado. Yo quiero vivir en prosperidad y yo quiero vivir en descanso. Y quiero decirle, Señor, dame sabiduría y entendimiento porque quiero glorificarte a ti. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuál es la causa de mi bendición? ¿Cuál era la causa de bendición para Potifar, José? ¿Cuál era la causa de bendición para David? El arca. La mujer de Potifar ahuyentó. Y aquella mujer llamada Mical trató de ahuyentar la bendición. Pero David dijo, no, yo seré humillado. Yo seré menos si así lo miras, pero seré honrado delante de las criadas y siempre será delante de mi Dios quien me eligió en preferencia a la casa de tu Padre. Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria. Gracias, Padre, porque estamos delante de ti y tú eres el que nos ha bendecido. Tú eres el que nos ha bendecido, el que nos ha llenado, el que nos ha dado de su presencia. Mi Señor, te bendecimos y te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Gracias, Padre, porque habitas en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque habitas en medio nuestro. Y a ti te bendecimos, y a ti te glorificamos, y a ti te exaltamos. Señor, bendito eres, Señor. Gracias por tu misericordia. Sí, Señor, sí, mi Dios, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Decláralo. Y el gran yo soy, me rindo. Dilo. A ti, el todopoderoso. Decláralo. El que es y que será. Y el gran yo soy, me entrego a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, mi Señor, a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Mi Señor, gobierna mi vida. Tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi llenura, tú eres quien llena mi vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria a ti, Señor. Oh, sí, mi Dios, sí, mi Rey, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes, decláralo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.
ti el Alfa y Omega. A ti, decláralo, mi hermano. Declara que Él es el Señor. Declara que Él es la causa de tu bendición. Su palabra, su voluntad, el caminar en su camino, el reconocerlo en todas las cosas. Señor, aquí estamos. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Oh, a ti la gloria. Sí, Señor, sí, mi Dios. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, mi Señor. Yo quiero que ordenes mi camino. Díselo a Él. Que no sea solo un cántico. Que no sea solo un cántico, sino que realmente tú quieres que Él gobierne. Decláralo, dilo. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Señor, aquí estamos. Padre Celestial, gracias porque tu deseo es prosperarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto la prosperidad y la bendición en nuestra casa, así como pusiste la bendición dentro de la casa de Potifar. Pero Padre Celestial, no queremos deshacernos de la bendición. No queremos enviarla a otro lado cuando tú nos la has dado a nosotros, Señor. Permítenos caminar en tu voluntad. Permítenos, Señor, que realmente seas tú el que gobierne nuestra vida, el que gobierne nuestra casa, el que nos guíe, Señor, a hombres y mujeres. Señor, que miremos de dónde viene nuestra bendición. ¿Cómo viene nuestra bendición? Señor, te doy gracias. Padre, yo te doy gracias por cada persona que has enviado a mi vida para bendecirme, tanto de tu pueblo como ministros que me han bendecido, Señor, que han bendecido mi vida y que han enriquecido mi casa, que han enriquecido a los míos. Gracias por la palabra que he aprendido de ellos, Señor. No quiero deshacerme de esa bendición. No quiero deshacerme de esa bendición que tú ya me has dado, Señor, que ya le has puesto mi nombre, Señor, y que ya has decidido y dedicado a esta casa, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza. Mi Señor, te damos a ti toda la gloria. Padre, que cada uno viva en bendición, viva en prosperidad. Que cada uno, Señor, sepa traer el arca del pacto, tu gloria, tu presencia, Señor, a sus vidas. Que podamos, Señor, caminar con temor y reverencia, dándote gloria, honor y alabanza, y declarando siempre que tu presencia es bendición, y que podemos comer y beber abundantemente porque somos tus hijos, mi Señor. Sí, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Sí, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una última vez, sí. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar,
que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, sí, mi Dios, que siempre viva en tu voluntad, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, que siempre viva en tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, en Cristo Jesús.